Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, hoy 10 de mayo del 2021 se cumplen 56 años de esos días difíciles de los militares constitucionalistas arrinconados en Ciudad Nueva por las tropas invasoras norteamericanas que vinieron, decían ellos, con la intención de salvar las vidas norteamericanas por un lado y por otro lado de evitar el comunismo, pero el lado que se vio realmente era el lado de defender al sector de San Isidro, que había complotado contra el gobierno de Juan Bosch, lo había derrocado y había sostenido un gobierno realmente corrupto como el gobierno del triunvirato que terminó encabezando Don Enrique Cabral. El viernes pasado hablábamos de lo que ocurrió el día viernes 7 de mayo. Ese día decíamos que 269 aviones habían incursionado a la República Dominicana procedentes de 11 estados norteamericanos. También planteamos que se había logrado conformar el Gobierno de Reconstrucción Nacional, que sustituyó a la junta que encabezó el coronel Benoit y también Olgo Santana, Calzado Saladín, uno del ejército, uno de la Marina de Guerra y otro de la Fuerza Aérea. Ellos conformaron esa junta militar que el 28 de abril al mediodía, después de la derrota del día anterior de las tropas de San Isidro en la batalla del 27 de abril en el Puente Duarte, después de esa derrota, entonces ellos llamaron a los norteamericanos y fue esa junta la que legalizó el pedido de pisotear nuestra soberanía nacional. Un pecado histórico que no se borrará nunca para ellos. Aunque de alguna manera el tiempo pasa, pero las cosas quedan como son en la lógica de la historia. No se debió haber hecho esa solicitud jamás de entregarle nuestra tierra a un país extranjero. Ese día también, el viernes 7, construyó, como decíamos, el gobierno de Reconstrucción Nacional que encabezó Inver Barrera. Inver Barrera lo encabezó junto con 4 dominicanos más. Uno era Benoit, que era un remanente de la junta militar que quedaba. Otro fue Julio Postigo, que era una persona que realmente los norteamericanos simpatizaban y creían en él. Feller también estuvo conformando parte de ese grupo de dominicanos que se prestó a formar parte de un gobierno manipulado por los Estados Unidos. También estuvo Alejandro Feller, dijimos hace un momentito, y también Carlos Groselía. Esos 5, Carlos Groselía, Alejandro Feller, Julio Postigo, Benoit e Inver Barrera, encabezado por Inver Barrera, conformaron el Gobierno de Reconstrucción Nacional. Ese Gobierno de Reconstrucción Nacional lo juramentaron en el Congreso Nacional, no lo juramentaron en el Palacio, lo ubicaron en el Congreso, y en ese día 7, pues también bajaron varios camiones del grupo del CEFA, con lo que se dejaba sellada la idea de que ese grupo del Gobierno de Reconstrucción Nacional era el que representaba al gobierno de San Isidro, al recién reconstruido ejército de San Isidro, que había sido derrotado, repetimos, el 27 de abril. Bueno, el día 8 bajaron a Ciudad Nueva ya Monseñor Claricio, que era el encargado de la anunciatura, el embajador del Papa en el país, y el secretario de la OEA, José A. Mora, aquel que se prestó para poder completar el canciller número 14, que hizo formar mayoría de la OEA para que se formara la Fuerza Interamericana de Paz, y con ello también establecida con viso de legalidad, entre comillas,
la Fuerza Interamericana de Paz, que le daba un viso a la invasión norteamericana, al delito o al crimen, le daba un viso de legalidad. Fue para eso que lo hicieron y para eso utilizan siempre los sectores diplomáticos, que son normalmente manipulados por los sectores de más poder de la zona que se representa. Bueno, pues Camaño inmediatamente le protestó al secretario general de la OEA, Monseñor Emmanuel Clarici. Le protestó porque la instalación del gobierno de reconstrucción nacional lo que planteaba entonces era que la confrontación iba a seguir y que ellos estaban buscando una manera de afianzarse en un gobierno que pudiera pedirle a ellos la ayuda, como se la pidió la junta que formó Benoit con Casado Saladín y con Olgo Santana Carrasco. Eso los americanos querían enfatizar en ese gobierno, apoyarse en ese gobierno, pero además no querían que gobiernos internacionales pudieran legalizar o apoyar, reconocer el gobierno de Camaño, porque ya le decía el pasado viernes que el canciller Jotin Curi había enviado 36 telegramas a varios países, algunos de los cuales ya estaban en disposición de apoyar a Camaño, como era el caso de Charles de Gaulle allá en Francia. Entonces, los americanos trataron, por un lado, de formar el cordón para aislar a los constitucionalistas, por otro lado, fortalecer con todo el territorio nacional a las tropas parciales a ellos, trabajar en la diplomacia para formar el gobierno de reconstrucción nacional. Y al otro día entonces ellos emplazaron cañones 105 cerca del Hotel del Embajador para dar la sensación de que iban a atacar desde ahí a los constitucionalistas, además de los tanques gigantes que enviaron a la ciudad para dar a entender que iban a atacar en cualquier momento. No podían esconder su parcialidad con los sectores atrasados de la vida democrática, con los sectores corruptos de la vida democrática dominicana. Y podemos afirmar que ese apoyo del 1965 a los sectores más corruptos del país y más atrasados políticamente es lo que ha generado estos 56 años de corrupción que ha habido en los diferentes gobiernos y partidos, por cuanto se vio desde un principio que se castigaban a los hombres y mujeres que defendían la Constitución y las leyes, que defendían la patria, la soberanía nacional. Eso dio lugar a lo que hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo militares llevados al banquillo los acusados, porque resulta que en el proceso de desarrollo de la democracia en República Dominicana se ha llegado a un punto de entender que el problema fundamental que hay aquí ahora no es político, es realmente económico, amparado en la corrupción. Es decir, el problema económico que hay donde no hay una igual repartición de los bienes en el país, una correcta redistribución de la riqueza, se debe a la corrupción y a la no aplicación de los mecanismos que la Constitución y las leyes establecen para que hayan controles que eviten que haya corrupción. Bueno, se ha dado el caso de que hoy penosamente tenemos oficiales de alta graduación que están siendo llevados a los tribunales. Es muy lamentable, pero esperamos que los tribunales del país realmente enriquezcan su ética y su moral y se planten para demostrarle al país que este país puede tener control de la corrupción aplicando las leyes y la Constitución. Bueno, pues los norteamericanos ya el día 9 estaban tratando de tener ese emplazamiento hacia la zona constitucionalista. Nadie ya dudaba de que ellos estaban de parte de San Isidro, nadie lo dudaba. Al otro día, lunes como hoy, lunes 10, ya ellos habían fortalecido dos recintos militares que estaban ubicados en la calle Pedro Livio Cedeño, llegando por el Sánchez de la Fe, por esos lados, que era la llamada el sector militar de la Intendencia, y también había uno
que era el encargado del transporte, se llamaba transportación. Esos dos recintos militares fueron fortalecidos trasladando pertrechos y hombres a esos lugares con la finalidad de tenerlo como bastión para el ataque que ellos querían hacer en la zona norte. Inclusive donde está la fábrica de Clavo Enriquillo, por ahí se colocaron una dotación militar que luego fueron atacadas por los constitucionalistas. Los comandos populares constitucionalistas atacaron tanto al sector donde estaba la fábrica de Clavo Enriquillo, frente a donde está Café Indubán hoy, y ahí que también se atacó ese lunes lluvioso, se atacó a transportación en la intendencia. Eso fue un día muy, muy fuerte para los constitucionalistas, porque ya el gobierno de reconstrucción que encabezaba el general Guimber Barrera estaba en disposición, como ya se había separado la zona constitucionalista de la zona norte, la zona sur de la zona norte, con el cordón que se tiró de los americanos, donde era un llamado cordón de seguridad, pero donde los constitucionalistas no podían pasar, sino que pasaban libremente la gente del CEFA. La parcialidad que se dio fue para destrozar al grupo constitucionalista. Y la iglesia, en manos de Monseñor Claricio, se prestó a eso, y la OEA también, porque se planteó desde el día primero una tregua que nunca se cumplió, sino lo que estaban buscando era ganar tiempo para poder tener el escenario de guerra conformado de acuerdo a su estrategia. Eso fue lo que hicieron, y para eso utilizaron los sectores militares parciales de los Estados Unidos y también a la OEA y los sectores religiosos que evidentemente habían acompañado al golpe de Estado del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Un día como hoy, día 10 de mayo, fue un día donde los sectores constitucionalistas, esos comandos populares que estaban en la zona norte, tuvieron batallas en transportación, repetimos, en la intendencia y en la parte de la Máximo Gómez cercana a la San Martín, que es donde está por ahí la fábrica de Clavo Enriquillo frente a la Café Indubán. Fueron días difíciles donde a partir del viernes o el viernes vamos a narrarle qué ocurrió el martes 11, miércoles 12, jueves 13, ese viernes 14 para caer en el sábado 15, día en que se comienza la operación limpieza. Todo eso fue el reflejo de la audacia y la estrategia norteamericana para conservar la República Dominicana parcial a ellos en el marco de la Guerra Fría. Cometieron un gran crimen acusándonos de comunistas. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, los mismos norteamericanos, en la voz de Ernst von Bunker, negó el 12 de octubre de 1983 que esto era un asunto entre demócratas y comunistas, sino que era un asunto entre liberales y conservadores. Pero se cometió el crimen que dejó muchas víctimas, víctimas que lamentamos, pero víctimas que hoy estamos nosotros reivindicando cuando seguimos trabajando por la reivindicación justamente de la memoria de Abril, y porque los hombres y mujeres de Abril sean reconocidos por el país, por el Estado Dominicano, como lo que ellos merecen. Le aseguramos que si los constitucionalistas hubiesen ganado, o más bien, si al profesor Juan Bosch no lo hubiesen derrocado, ni hubiera habido revolución que tuviéramos que ganar, ni la confrontación con los americanos, ni los tantos muertos durante los 12 años de Balaguer. No, ni los tantas personas exiliadas. Ni se había sacrificado Fernández Domínguez, ni había muerto Yolanda Guzmán, ni hubiera muerto Camaño en las montañas, ni hubiera muerto en el Hotel Matún el comandante coronel Lora Fernández y el sargento Peñita. ¿Cuántos hombres murieron sin necesidad, sencillamente por una mala interpretación de un amo poderoso? No quisiéramos que eso se repitiera jamás. Román, Euclides Morillo,
todos esos jóvenes valiosos que cayeron en la revolución no hubiesen caído. Todas las personas del pueblo que por un error de interpretación de un poder extranjero ocurrió aquí en el 1965. Un día como hoy lo recordamos como un día de valentía para los hombres y mujeres que defienden la democracia. Eso ocurrió cuando los comandos populares se atrevieron a atacar esos bastiones militares reaccionarios aliados a los invasores. Un día lluvioso que recordamos, pero loor a esos héroes y heroínas que cayeron en esos momentos. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten.